El tejido conectivo es el principal constituyente del organismo. Se le considera como un tejido de sostén puesto que sostiene y cohesiona a otros tejidos dentro de los órganos. Sirve de soporte a estructuras del organismo. Protege y aísla a los órganos. El tejido óseo es un tejido conjuntivo especializado, el cual representa la parte principal del esqueleto y forma la base o sostén del sistema locomotor. Los componentes extracelulares sufren calcificación, lo que les confiere la dureza. Los huesos cumplen funciones como, por ejemplo, servir para proteger y alojar a los tejidos y órganos vitales, almacenar sales de calcio y fósforo. En los huesos se insertan los músculos a través de tendones o directamente sobre la superficie ósea, también como productor de las células sanguíneas mediante un proceso denominado hematopoiesis, ya que los elementos hematopoyéticos se alojan en la médula ósea. Para entender en qué consiste un tejido óseo, se debe conocer la estructura de los huesos. Los huesos se clasifican en diversos tipos según su forma. Por ejemplo, un hueso largo consta de diáfisis, que es el cuerpo o porción cilíndrica principal del hueso. Epífisis, son los extremos proximal y distal del hueso. Cartílago articular, es una capa delgada de cartílago hialino que cubre la parte de la epífisis de un hueso que se articula en otro hueso. Periósteo, es una capa resistente de tejido conectivo denso que rodea la superficie ósea que no tiene cartílago articular. Protege al hueso, participa en la reparación de fracturas, colabora en la nutrición del hueso y sirve como punto de inserción de tendones y ligamentos. Cavidad medular, es el espacio interno de la diáfisis que contiene a la médula ósea amarilla grasa. Histológicamente, el hueso está constituido por la matriz intercelular ósea, formada por matriz orgánica que corresponde al 50% del peso seco del hueso. Más del 90% de ella corresponde a fibrillas de colágeno del tipo 1 y 2. El resto son moléculas ricas en grupos ácidos con tendencia a unirse al calcio, importantes en el proceso de mineralización de la matriz ósea. Sales minerales inorgánicas depositadas en el ostoide que confieren al tejido su rigidez y dureza. Las más abundantes son el fosfato de calcio amorfo y cristales hidróxidos de calcio y de fosfato llamados hidroxiapatita, los cuales son aplanados y adosan a lo largo de las fibrillas de colágenas y glucosaminoglucanos. Las células que intervienen son células osteógenas. Derivan de las células mesenquimatosas, son células madres alargadas con capacidad de división. Se localizan en la porción interna del periósteo. Osteoblastos. Son las células que construyen los huesos. Sintetizan los componentes de la matriz del tejido óseo e inician el proceso de calcificación. Son células de forma ligeramente cilíndrica y con un citoplasma rico en retículo endoplásmico rugoso, con núcleo ovalado localizado en el tercio basal. Son los responsables de generar la sustancia intercelular orgánica denominada osteoide, que forman láminas concéntricas o trabeculares. Tienen dos destinos posibles: ser rodeados por la matriz ósea que producen o pasar a ser osteocitos o permanecer en la superficie del tejido óseo recién formado, aplanándose y constituyendo las células de revestimiento óseo. Osteocitos son las células maduras principales del tejido óseo. Derivan de los osteoblastos que quedan atrapados en la matriz ósea calcificada, dentro de las cavidades llamadas lagunas óseas, con la finalidad de mantener el intercambio de sustancias nutritivas entre los vasos sanguíneos del tejido óseo y la matriz ósea y depositar o extraer pequeñas cantidades de sales de calcio cuando el metabolismo del hueso así lo requiere. Se mantienen unidos con otros osteocitos mediante una serie de prolongaciones celulares que se proyectan en la matriz ósea a través de los canículos óseos. Esas comunicaciones se efectúan mediante uniones tipo nexo o hendidura. Su cuerpo celular es fusiforme, con expansiones citoplasmáticas más o menos alargadas. Su núcleo es ovalado y su actividad está coordinada por acciones hormonales a través de las hormonas calcitonina y paratormona. Osteoclastos. Son células muy grandes, formadas por la fusión de 50 monocitos, ubicadas en el endostio. Se localizan en la superficie interna de los huesos densos o de las trabéculas óseas.
Tienen por función desgastar o erosionar el hueso por medio de enzimas lisosómicas, con la finalidad de remodelar o extraer las sales de calcio indispensables para el funcionamiento contráctil de los músculos, la coagulación de la sangre o la conducción de los estímulos nerviosos. Ocupan excavaciones superficiales en los bordes del tejido óseo en remodelación, llamadas lagunas de Howship, que señalan zonas de reabsorción del hueso. Hay la presencia de un borde estriado o en cepillo en la superficie que expone el hueso. Este borde se manifiesta como saliente velloso, que se extiende entre la célula y el hueso. Los huesos no son completamente sólidos, ya que tienen muchos espacios. Según el tamaño y distribución de estos espacios, las regiones de un hueso se clasifican en laminar, hueso compacto, y no laminar, hueso esponjoso. En general, el hueso laminar constituye el 80% del esqueleto y el hueso no laminar el 20% restante. El tejido óseo laminar en las etapas iniciales del desarrollo es precedido por un tejido óseo no laminar, el cual el tejido laminar sustituye progresivamente. Tejido óseo compacto. Forma la capa externa de los huesos, brinda protección y sostén. Está formado por unidades llamadas ostionas o sistema de Havers, que consta de un conducto central que tiene un trayecto longitudinal y que contiene un vaso sanguíneo llamado conductor de Havers, una serie de laminillas concéntricas que rodean el conductor de Havers, que son anillos de matriz dura calcificada o laminillas dispuestas paralelamente. Lagunas, que son espacios ubicados entre los anillos de las laminillas y que contienen osteocitos. Canalículos, que se irradian desde las lagunas en todas direcciones, llenos de líquidos extracelular y que contienen delgadas prolongaciones de los osteocitos, comunican a las lagunas entre sí y con los conductos centrales.